mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando un pantalón para dama con pinza y bota ancha. Las medidas que necesitamos son contorno de cadera, contorno de cintura, largo de pantalón y con esas medidas sacaremos las que necesitamos para la elaboración final. Recuerden que vamos a hacerlo con las medidas personalizadas. En este caso yo estaré trabajando con mis medidas y ustedes tomen sus medidas y simplemente van siguiendo el paso a paso. Vamos a dejar 12 centímetros del borde del papel, que esto es para la pretina. En mi caso yo la voy a estar trabajando a mitad, porque la otra mitad la voy a utilizar de otra tela. Escuadramos una línea. Desde esta línea vamos a bajar un cuarto de contorno de cadera, que en mi caso son 23.7. Y escuadramos una línea. Marcamos un cuarto de contorno de cadera, en mi caso 23.7. Y aquí y unimos estos puntos. Para el tiro delantero dividimos contorno de cadera entre 20. El resultado es el que vamos a colocar aquí, que en mi caso es 4.7. Colocamos 2.5 en el vértice y subimos 6 centímetros en esta línea. Unimos estos puntos para formar el tiro delantero. Aquí bajamos 2 centímetros y unimos. Medimos esta línea completa hasta el tiro y marcamos la mitad. Desde esta línea vamos a marcar el largo total del pantalón, que en mi caso son 95 más 2 para ruedo. Escuadramos estas líneas. Aquí en la bota vamos a marcar la misma mitad que nos dio la línea de tiro. Y vamos a unir estos puntos completando la línea hasta el inicio. Esta línea va a ser la línea de aplome. Aquí en la línea de cintura vamos a colocar un cuarto de contorno de cintura, que en mi caso son 18.2 más 4 centímetros para pinzas, que es un total de 22.2. Marco esos 22.2 y lo uno a la línea de cadera. Aquí en la línea de aplome vamos a salir 2 centímetros y vamos a bajar 4 centímetros. Desde este punto salgo 1 centímetro y voy a unir para formar la pinza. Busco el centro y completo la pinza. Para la otra pinza que vamos a realizar dejo 2 centímetros y marco un punto. Desde esos 2 centímetros marco 2 y busco el centro. En el punto del centro bajo 4 centímetros y 1 para formar la pinza. Realmente son 2 pinzas pequeñas. Por lo menos en mi caso yo las quiero realizar de esta manera. Si ustedes quieren realizarlas un poco más largas, también lo pueden hacer. Vamos a medir esta distancia y vamos a buscar la mitad y subimos 2 centímetros para encontrar la línea de rodilla. Medimos esa misma distancia aquí y escuadramos una línea. En este caso, a este pantalón le voy a realizar una bota amplia. Para ello voy a marcar 12 centímetros a cada lado de la rodilla. En la bota del pantalón voy a marcar 13 centímetros a cada lado. Aquí es cuestión de gusto, pueden dejarlo más amplio, menos amplio. Uno estos puntos con línea recta.
uno de la rodilla a la cadera. Y uno de la rodilla al tiro con una curva suave. Aquí mismo voy a estar realizando el bolsillo del pantalón. Lo voy a estar realizando con otro color para identificarlo. Marco 3 centímetros aquí y bajo 14 centímetros. Uno estos puntos en línea recta. Desde la línea de cintura voy a marcar el largo del bolsillo. En este caso lo voy a colocar de 22 centímetros. Escuadramos una línea. Aquí en los 14 centímetros voy a entrar 2. Y 1 a los 14 con una línea recta. Aquí bajamos 8 centímetros. Y vamos a unir estos puntos con la regla curva para formar el bolsillo. Este va a ser un bolsillo completo. En mi caso voy a estar realizando el bolsillo con la misma tela. Por ende no voy a llegarlo al final de la línea para que no me engruese la parte donde voy a colocar el cierre o cremallera. Cierro la pretina. Recorto la pretina. Antes de recortar, aquí voy a aumentarle 4 centímetros, que son los 4 centímetros que van de un lado del pantalón, donde se le aumentan esos 4 centímetros de aletilla. Y unimos. Aquí vamos a marcar la medida del cierre. En mi caso lo estoy colocando de 13 centímetros. Salimos 4 centímetros que son para formar la aletilla. Unimos estos puntos y aquí en la esquina le damos forma curva. Y hacia la parte de adentro marcamos 4 y 4 y unimos, que va a ser para formar el aletillón. Unimos estos puntos. Recortamos la pretina. Recortamos, doblamos los 2 centímetros para ruedo y recortamos. Aquí en la parte superior cerramos las pinzas, formamos la nueva línea y recortamos. Cargamos el bolsillo y lo vamos a llegar hasta 1 centímetro después del aletillón. Cargamos el aletillón y lo vamos a realizar del doble, o sea de 8 centímetros. Que estas son las piezas que necesitamos para la cremallera o cierre. Al bolsillo tenemos que cargar también la parte de la vista. Para el patrón trasero, montamos el patrón delantero sobre un papel. Lo centramos y escuadramos las líneas tanto de la bota, de rodilla, de cadera y de cintura. Aumentamos 1 centímetro a cada lado de la bota. Igual colocamos 1 centímetro a cada lado en la línea de rodilla. Aumentamos 1 centímetro en la línea de cadera. Para el tiro trasero marcamos el doble del delantero. A partir de la línea marcamos 9.4. En el vértice subimos 4 centímetros. Buscamos la mitad de esta línea. Comenzamos uniendo
con línea recta los de la bota con la rodilla. Unimos de la rodilla el tiro con una curva suave. Unimos de la rodilla a la línea de tiro. Marcamos la línea de acople. Aquí voy a entrar 2 centímetros y subir 2. Para la cintura vamos a marcar un cuarto de contorno de cintura más 6 centímetros que son para pinza, para realizar 2 pinzas en la parte trasera. En mi caso, el cuarto de contorno de cintura son 18.2 más 6 centímetros, son 24.2. Marco esos 24.2 que caigan sobre la línea y trazo una línea. Marco los 2 centímetros de ruedo y ya podemos quitar el patrón delantero. Unimos estas líneas tanto de la rodilla, de la bota, de ruedo, del tiro. Unimos para formar el tiro trasero. Trazamos la línea de acople y unimos de la cadera a la cintura. Desde la línea de acople vamos a marcar 3 centímetros y marcamos el centro, que es a 1,5 centímetros. Aquí en la línea voy a bajar 13 centímetros. Y voy a marcar aquí 1,5 para unir y formar la pinza trasera. Aquí desde la pinza dejamos 2 centímetros de separación y marcamos 3 centímetros y buscamos el centro. En el punto del medio vamos a bajar 10 centímetros y unimos estos puntos para formar la pinza. Recuerden que aquí las pinzas son de 3 centímetros en la parte trasera. Recortamos. Doblamos los 2 centímetros para ruedo y recortamos. Aquí en la parte superior cerramos las pinzas y recortamos. Cortamos la parte de atrás de la pretina. La pretina de la parte trasera no la realicé aquí en el patrón, pero ya saben que igualmente es de 12 centímetros por el ancho de la parte trasera. La recortamos y la unimos a la parte delantera. Recuerden que la pretina la vamos a cortar al doblez y que una de las partes del delantero va a llevar esos 4 centímetros adicionales y el otro lado no. El patrón trasero lo cortaríamos por 2 veces. El delantero por 2 veces. La pretina la cortaríamos al doblez por una vez si la vamos a realizar doble. Si no, tendríamos que cortarlo en el color de la tela y en la que le vayamos a colocar por la parte interna. Eso en caso dado que lo vayamos a hacer por separado. El bolsillo se cortaría el lado posterior por 2 y el lado interior por 2. Y la aletilla y el aletillón que se cortarían por una. Esto sería todo por parte de patronaje, solo quedaría dar margen de costuras. Una vez cortadas las piezas, pasamos a la confección. Voy a comenzar con la parte delantera uniendo los bolsillos. Para ello enfrentamos derecho con derecho y unimos. Tiro la costura hacia el lado del bolsillo y pasamos pespunte. Doblamos el bolsillo hacia adentro y pasamos pespunte al ancho del pie. Unimos el bolsillo
Una vez unido el bolsillo, vamos a pasar a realizar las pinzas. Recuerden marcar dónde van a ir ubicadas las pinzas. Comenzamos uniendo esta pieza. Pasamos una costura al ancho del pie y pasamos pespunte. Colocamos de una vez el cierre o cremallera con el revés hacia arriba y cosemos. Ubicamos el bolsillo y vamos a pasar la costura. Yo me voy a ayudar de este cartón para realizar la costura decorativa. Montamos el cierre sobre esta pieza y pasamos costura. Realizamos lo mismo del otro lado. Montamos bolsillos y realizamos pinza. Esta pieza la vamos a montar de esta forma. Doblamos el centímetro del pantalón que quede sobre el bolsillo. Y posicionamos sobre el cierre y cosemos. Y nos quedaría así. Unimos el tiro pasando doble costura. Levantamos y realizamos un remate aquí. Pasamos overlock en todo el borde del pantalón, tanto en el delantero como en el trasero, para realizar las uniones. Unimos el tiro trasero a 1 centímetro. Realizamos las pinzas. Planchamos las pinzas hacia los costados y abrimos costura. Enfrentamos derecho con derecho y unimos costados. Recuerden ir planchando y abriendo costura. Unimos entre piernas. Ahora vamos a colocar la pretina. Para ello ya sujeté aquí los pasadores. Coloqué 2 en la parte delantera y 3 en la parte trasera. La realicé con 2 telas, la mitad del color del pantalón y la mitad de un forro. Y planché 1 centímetro del lado del forro. Volteamos y unimos al pantalón. Del frente del pantalón con el frente de la pretina. Cosemos a 1 centímetro. Aquí verificamos que nos coincida la costura antes de cerrar. Guardamos la costura y cosemos alrededor.
Pasamos una costura alrededor y aprovechamos de ir colocando los tirantes. Así nos quedaría en la parte delantera y en la parte trasera. Y así por la parte interna. Pasamos overlock y realizamos ruedo. Aquí voy a colocar un botón forrado y voy a realizar el ojal. Este es para que me haga juego con el chaleco que hice en el video anterior. Solo nos quedaría planchar. Si te gustó, dale like, suscríbete y los espero en el próximo tutorial.